Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el Cantar de los Cantares, capítulo 4. Esta es una serie de exposiciones en el Cantar de los Cantares. Este es el sermón número 15. Me gusta enfatizar eso para que sepamos que es una serie. Y si usted se ha perdido alguna, procure verla, porque hay una continuidad en ellas. Entonces, hoy vamos en ese sermón 15, Cantares 4, y vamos a leer desde los versículos 12 al 16. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. La vez anterior habíamos estudiado ese segmento en el cual el esposo ha descrito a la esposa como un jardín muy peculiar, un huerto cerrado, una fuente sellada. Y habíamos visto todo lo que esto involucra. Y espero que hayamos valorado lo que significa ese cerco, esa baranda especial, protectora, que Dios puso sobre su iglesia. Y viendo que también, como dicen estos versículos, la iglesia debe ser ese lugar precioso de donde se desprenden aromas exquisitos. ¿Cuáles son esos aromas de los que aquí habla? Vean que habla de especias aromáticas. Las principales estaban en ese huerto. Y estuvimos hablando de tantas cosas con respecto a lo que era cuidar un jardín. Espero que lo recordemos. El Señor cuida su jardín y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el jardín de Dios, que es la iglesia, pero todo lo que se diga de la iglesia se dice también del creyente individualmente. Y la pregunta es, ¿cómo está usted cuidando el jardín que Dios le encargó cuidar? Esos aromas exquisitos de los que estuvimos hablando, también vimos que se reflejan en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en 2 Corintios 2:15, el grato olor de Cristo que llevan los creyentes por donde quiera que van. También habíamos mencionado las veces que en el libro del Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3, se describen las oraciones como el incienso de olor agradable que sube a Dios. Todo esto está descrito ahí. En esos aromas especiales de nardo, de azafrán, de caña aromática. Ese jardín tiene plantas y especies muy especiales. Pero el versículo 16 nos hace meditar en algo muy serio, porque termina diciendo, venga mi amado a su huerto. El esposo no está. El esposo no está. Y es una realidad que a veces Dios retira el sentimiento de su presencia. Y las personas van a la iglesia y ya se acostumbraron a ir, y es la rutina del día que vayan a la iglesia, a la hora que vayan, pero el sentimiento de la presencia de Dios está completamente ausente.
El profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 15, el profeta le dice a Dios, tú eres Dios que te encubres. Y cuando eso sucede, cuando Dios encubre su presencia, cuando el amado no está, habrá quienes lo extrañen y habrá quienes no lo extrañen. Y bueno, es que nadie puede extrañar lo que nunca ha tenido. Pero si usted entiende lo que es estar cerca de Dios, si usted entiende lo que es tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y si usted entiende lo que es tener gozo espiritual, de sentirse salvado, perdonado, de sentir que camina usted con Dios y Dios de alguna manera retira su presencia y su práctica de la fe cristiana se vuelve algo monótono, pesado, cargado, ahí voy arrastrando los pies, voy porque hay que ir. Y en el culto no hay disfrute de la presencia de Dios, entonces usted añorará. Hubo un tiempo en que sí disfrutaba, en que me alegraba en las alabanzas, en que en las oraciones sentía esa unión de que Dios nos está contestando, como esta mañana nos fue enseñado. Que sí, que Él me escucha, porque hay uno que siempre hace su voluntad y vino y la hizo, y en los méritos de Él, de Cristo, nuestras oraciones son escuchadas. Entonces, aquí la esposa hace una oración, porque esto que está haciendo la esposa en el versículo 16 es un reconocimiento de la necesidad de auxilio divino. Hace verdaderamente una oración y ella dice, levántate, Aquilón, y ven, austro. El Aquilón y el austro se refiere a viento, nada más que el Aquilón es viento del norte y el austro es el viento del sur. Hay algo bien interesante que creo que tal vez algunos lo sepan, pero si no se los comento. La palabra hebrea para espíritu es la palabra ruaj y es la misma palabra para viento. No es otra palabra, sino que nosotros tenemos en nuestra Biblia a veces viento, a veces espíritu, dependiendo del contexto, porque así debía ser, se traduce dependiendo del contexto. Pero por ejemplo, en Génesis 1:2, cuando dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra, el Espíritu de Dios, es ruach, pudiera haber sido viento, pero obviamente que se estaba tratando del Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros leemos en el relato de Génesis capítulo 8, después del diluvio, estas palabras, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando dice hizo pasar un viento, es la misma palabra, ruaj. Dios hizo pasar un viento. Hizo pasar su espíritu, pudiera haberse traducido también. Cuando nosotros vemos en el trato de Moisés y Aarón con el faraón y las plagas, en una específicamente en Éxodo 10:13 dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país todo aquel día y toda la noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, una plaga. Pero esa palabra viento oriental es ruaj, es la misma, el espíritu. Y hay un pasaje en el Salmo 104, bien importante, para que veamos la acción del Espíritu Santo. En el Salmo 104, el versículo 4 dice que Dios, Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Esa palabra es igual, la palabra para viento, para espíritu. Pero en el versículo 30 dice, hablando de las criaturas, dice, envías tu espíritu, tu ruaj, son creados y renuevas la faz de la tierra.
El Espíritu entonces es el que da vida. El viento del norte, este llamado aquí Aquilón, tiene su propio nombre y necesitamos meditar un poquito en él, por lo que significa, por la clase de viento que es, porque es un viento fuerte y frío. En el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 8, dice así: versículo 9 dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Eso es lo que digo, de que es un viento frío y tempestuoso. Ahora veamos a ella pidiendo eso. Nosotros debemos entender lo que esta petición significa. A veces la iglesia lo que necesita es que venga una tempestad y que mueva los cimientos y que los haga reaccionar, porque la iglesia está demasiado cómoda y tranquila. Y entonces el viento del norte viene y hace algo para despertar a aquella iglesia. Y cuando yo pido esto, lo pido con temor, porque yo sé que ese viento puede ser viento de angustia, viento de tragedia, viento de calamidades familiares o personales. Y sin embargo, si entiendo el pasaje que estamos nosotros hablando, al decir levántate, Aquilón, es decir, Señor, y si eso es lo que necesito yo para reaccionar y dejar esta mediocridad de vida que vivo, si eso es lo que necesito para volver a tener comunión contigo y tener aquellos espacios intensos de oración que no he vuelto a tener, envía al Aquilón. Por eso les digo que tiene sentido para el que ha tenido comunión con Cristo íntima. Si no, no extraña nada. Nadie puede perder lo que no tiene. El viento del sur, llamado aquí austro, es una brisa cálida. Y ahí mismo en donde les había leído en Job capítulo 37, se habla del otro. Dice, el versículo 17 dice, 37:7 más bien. El versículo 9 dice, del sur viene el torbellino. Vamos a ver si tengo bien la cita. 37:17. Es 17, dice. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? Ese es el austro, el viento del sur. Pero oigan lo que dice que hace con el sur. Sosiega la tierra. Nosotros debemos pedir también esa brisa cálida, esa compasión. Que Dios se apiade de nosotros y no nos dé lo que merecemos, porque si no seríamos destruidos. Y esto de la clasificación de los vientos está también ratificado en unas palabras de Cristo en Lucas 12:55, cuando Él le dice a ellos, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. El viento del norte trae frío, el viento del sur trae calor. Y nosotros necesitamos, como les digo, ambas cosas a veces. Quiera Dios darnos sabiduría para pedir por ellas. El Espíritu de Dios entonces actúa, como les quiero decir, es como el viento. Y eso se lo dijo el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Cuando él no entendía esta doctrina del nuevo nacimiento, ¿cómo es eso que hay que nacer de nuevo? Y él no entendía. Y hay hoy gente que no entiende. Y al no entender, se quedan sin nacer de nuevo. Porque los han engañado y piensan que nacer de nuevo es hacer una simple oración o incluso bautizarse. Pero aquel hombre no entendía y Jesús le dice, así como el viento, usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido. Usted ve el efecto del viento. Así es el que es nacido del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios actúa como el viento en ese sentido, que puede percibirse su acción.
que ha hecho el Espíritu Santo en su vida. En Ezequiel 37 nosotros leemos un relato muy bello, muy importante. No lo voy a leer ahora por tiempo, pero es una visión que tiene el profeta. Y ve un campo lleno de huesos, de muertos, huesos secos, terribles. Y Dios le dice al profeta que profetice sobre aquellos huesos. Y usa esa palabra. Ven viento, ven ruaj de los 4 puntos del mundo y sople. Y el soplo de Dios dio vida a aquellos huesos muertos. Y se levantó y fue un grande ejército. Esto que está pidiendo la esposa aquí, levántate, Aquilón, y ven, Austro, es eso, una petición por una acción especial del Espíritu Santo que venga y dé vida y avive la obra de Dios. Es la acción del Espíritu Santo lo que se necesita en las iglesias para que esas fragancias exquisitas de las que hemos leído del jardín de Dios se perciban. Porque si no hay brisa, no se perciben. Es la brisa cálida la que va a llevar ese olor de Cristo a otras partes. Y es esa ineficiencia e ineficacia del ministerio de las iglesias las que le tiene que hacer consciente a nosotros, a nuestra iglesia y a cualquier iglesia del Señor. Nos tiene que hacer conscientes de que estamos confiando en nosotros mismos y no en el poder del Espíritu. ¿Cuándo comenzamos a confiar en nosotros mismos? Cuando nos enfocamos en actividades y en cómo las hacemos sin doblar las rodillas, sin clamar a Dios, porque en aquel doblar las rodillas y en el clamor es donde está nuestra dependencia de Dios. Todo lo que en la iglesia hay que hacer necesita oración, desde la más pequeña cosa hasta lo que sea que hagamos. Las hermanas, por ejemplo, han iniciado estas reuniones, que es cada 3 meses, 4 reuniones al año. Muy bien, se reúnen, tienen buena intención, tienen un buen propósito y se hacen cosas, pero si eso no tiene vida de Dios por su Espíritu, si Dios no sopla en ello, es simplemente una reunión de mujeres, nada más. Pero queremos reuniones donde el Espíritu Santo actúe por su palabra. Y así las actividades para niños, para jóvenes, para lo que sea. Esa ineficacia e ineficiencia que caracteriza en muchas ocasiones es la falta de la acción del Espíritu Santo. Dios ha dado dones a la iglesia y la iglesia tiene que esforzarse en reconocer esos dones en oración. Dios ha dado dones a los miembros de la iglesia y los miembros tienen que esforzarse en usar los dones que Dios les dio en oración. Porque hasta algo tan bello como los dones del Espíritu Santo se puede usar mal, para gloria personal, para buscar reconocimiento. En oración no será así. Recuerden eso que les dije antes, en toda esta serie. Lo que se dice de la iglesia, se dice del creyente individualmente. Es decir, tratamos con la iglesia su relación con Cristo, pero eso se dice de cada uno de nosotros en particular, porque la iglesia está formada de miembros en particular. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Es el viento que trae avivamiento, que cambia todas las cosas. Hechos 2 nos describe aquel precioso día maravilloso en que Dios envió su Santo Espíritu. ¿Y cómo lo envió? Con un viento recio. ¿Qué es un viento recio? Un viento potente, un viento que arrasó, un viento que hizo a la gente decir, ¿dónde pasó un huracán? ¿Qué es lo que sucedió? Eso, hay un ruido. Se levantaron los techos. Un
viento recio, y el Espíritu Santo llenó a aquellos 120 discípulos. Y dice, ¿cómo se caracterizó aquella llenura del Espíritu? Y hablaban la palabra de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 31, cuando vuelve a decir que el lugar donde estaban ellos orando, esa es la parte importante, estaban orando. Hechos 4:31, el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese viento de Dios mueve los corazones, los lleva. Y pensemos en todas las utilidades del viento, como mueve las naves, los molinos. Pero eso es el asunto. Y por eso les decía que pido dominio propio al Señor, porque ese tema llega tan profundo que yo creo que sería de predicarlo llorando de principio a fin, porque la iglesia está adormecida y parece que algunos no quieren la acción del Espíritu Santo porque no quieren que ningún ruido interrumpa su comodidad. Mejor quedémonos así, quietitos, no hagamos nada. Pero hay mucho que hacer y hay urgencia de hacerlo. Algunos no quieren este soplo de Dios, este aquilón y este austro, por otras razones. Porque, así como porque ella lo está pidiendo, ¿por qué? Ella está pidiendo porque quiere que esos aromas preciosos del huerto sean notorios. Y si no hay brisa, si no viene, no va a darse a conocer. Iglesia que no impacta a nada ni a nadie. Usted se acostumbró ahí, salir de su casa y no impacta a nadie que lo conozca. Nadie tiene una opinión de Dios, de Cristo, del Evangelio por su causa, porque usted es tan normal como todos los demás. Pero ella quiere que esos aromas causen efecto y se necesita esa brisa para que salga el precioso olor de Cristo. O como les decía, el olor grato de las oraciones al cielo. Pero es una realidad que el viento no solo trae buenos aromas, el viento lleva los malos olores también. Y la gente puede decir, huele a podrido, huele a animal muerto, huele mal. ¿Y qué hizo eso posible que usted lo oliera? El viento lo hizo evidente. Entonces, como el viento de Dios, el soplo de Dios, hace evidente lo que no huele bien, ese olor a pudrición y muerte, algunos no lo quieren y quieren quedarse así. Cuando yo digo, mis estimados, que hace falta una acción del Espíritu, me refiero a que nos hemos acostumbrado a tener la palabra de Dios y a leerla otra vez más, y leemos el mismo relato y leemos Juan 18 o 19 por donde estamos, y leemos de Cristo cuando lo apresaron y cuando todo, y es como si está leyendo cualquier cosa. No se afecta el alma de pensar en su Salvador que sufrió el tormento por su culpa y por mi culpa. Por eso digo, no hay una lágrima ni al leer la Biblia, ni al escuchar la palabra de Dios predicada. No les conmueve el amor de Cristo. No les impresiona la misericordia de Dios, de lo cual tenemos que estar más y más asombrados. ¿Cómo pudo Él tener misericordia de nosotros? ¿Por qué no hay solicitudes de membresía que sean, pastor, tengo agonía en mi alma, creo que Dios está haciendo una obra en mi vida? ¿Por qué eso es tan raro? Porque las sesiones de consejería de la gente son de cosas de esta vida, no que no se puedan tratar, pero lo más importante, tengo inquietud, estoy con esas predicaciones del pastor Randall con dudas, porque dice, si vuestro corazón no los reprende, y yo creo que así ha sido mi corazón, un corazón insensible, nunca me reprende, yo nunca veo que peco. Y así hay personas que creen que son tan buenas que no pecan, y deberían, al leer eso, decir, algo pasa conmigo.
¿Qué pasó con mi conciencia? ¿Estará cauterizada? Y recordemos el significado: cauterizada significa quemada, ya insensible. Y entonces pedir una consejería: yo necesito ayuda. No sé si soy cristiano. Y ese es el asunto. Los pastores tenemos serias dudas a veces de las personas. No les vamos a estar diciendo, pero serias dudas del cristianismo de algunos. Que saben de la Biblia, yo sé. Que saben de los reformadores y de los términos teológicos, yo lo sé. Pero que son nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo, lo dudo a veces. Pero no hago mucho. Yo lo que quisiera es que dude usted. Pero no para que se quede con la duda. Siempre aclaro esto. Qué bien tendría que usted se quede con la duda y dice: yo no sé si soy cristiano o no, y pasan las semanas y los meses y los años y nunca hace nada. No, esa duda que deseamos es para que usted vaya al Salvador, para que clame a Dios, para que pida oración, hasta que Dios le confirme: eres mío y siempre serás mío, y nadie te arrebatará de mi mano. La iglesia debe reconocer que la causa de que a veces esto tan bello que hemos leído, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, fuente de huertos, pozo de aguas vivas. ¿Cuál es la causa de que la iglesia a veces no parece ni un precioso jardín, donde la multiforme, como habíamos dicho, multiforme es multicolor, gracia de Dios, se manifiesta con los diversos dones y todas las virtudes del amor a Dios? ¿Por qué a veces no? ¿Qué es? Y tenemos que definirlo bien, porque si no, no salimos de ahí. El pecado. Es el pecado. ¿Pero cuál pecado? No necesariamente un pecado de inmoralidad, aunque claro que eso daña a una iglesia espantosamente, pero no necesariamente inmoralidad. Pero orgullo, que las cosas tienen que hacerse como a usted le parece. Ingratitud, en lugar de estar viendo todo lo bueno que Dios nos ha dado, estar revisando qué no está bien para criticarlo. Soberbia, incapaces de recibir el consejo, sea de los pastores o sea de un hermano. Porque si eso hay, eso es lo que impide. Y como ayer les decía a las hermanas que vinieron, falta de contentamiento. El que está insatisfecho comienza a ser quejoso y eventualmente va a perder el gozo. Y el que pierde el gozo se va a deprimir. Y después va a buscar en alguna parte cómo salir de esa depresión, en lugar de ir al pozo de aguas vivas del que estamos leyendo aquí. Necesitamos entonces lidiar con el pecado que todavía ahí está en el corazón. Y tenemos que pedirle al Señor: despierta mi conciencia, a ver cuáles son esos pecados que están impidiendo que yo manifieste por donde pase el grato olor de su conocimiento, del conocimiento de Jesucristo. La Biblia nos dice muy claramente, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa frase el apóstol Pablo no está diciendo sugerencias, ni que esto es para ciertos cristianos y para otros no. Les dice, sed llenos. Dios se los manda. Yo lo pregunto, ¿usted está buscando la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu vendrá. Ese clamor, levántate, Aquilón, y ven, austros. Él atenderá si de verdad lo deseamos y si lo pedimos. En Lucas capítulo 11, del 9 al 13, habla Jesucristo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí nos habla de perseverancia en pedir algo. Pida y pida y pida, toque a la puerta del cielo, que Dios va a abrir. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama, y
y al que llama se le abrirá. Y ahora viene Cristo y nos dice qué es lo que hay que pedir. Aquí no habla de cosas materiales, pasajeras, vanas. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá alguien papá tan malo? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Vean la ilustración. Así no son los papás. Hasta los papás más malos quieren a sus hijos. Pues si vosotros, siendo malos, somos malos, pero con capacidad de hacer bien, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Ha pedido usted al Espíritu Santo? ¿Lo está pidiendo? Dios lo da si usted lo pide, y usted lo pedirá si de veras lo desea. ¿Por qué lo desea o por qué no lo desea? Cuando Ezequiel vio una visión maravillosa de la gloria de Dios, en el capítulo 1, versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte, ese es el Aquilón, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Era tempestuoso, y con ese viento que venía, la gloria misma de Dios. Pero eso cambia las cosas y cambia las rutinas y incomoda al que está ahí muy quieto. Yo vuelvo a preguntar, ¿qué será necesario que Dios envíe a nuestra vida para que reaccionemos? ¿Un viento tempestuoso del norte? Yo quisiera nada más pedir, Señor, envía una cálida brisa del sur. Pero hay un desprecio hacia el Espíritu Santo tan grande entre muchos de los que se llaman reformados, que yo creo que se ha contristado el Espíritu Santo. No se le ha dado el lugar que tiene en la vida del creyente y de la iglesia. Pregunto, ahora que ustedes saben, la mayoría, que hay oración los miércoles y que hay oración el primer viernes, apartará un tiempo para pedir, ven, Aquilón, ven, Austro, a esta iglesia. Eso es oraciones fervientes, agonizantes, porque debemos sinceramente nosotros arrepentirnos de tantas oraciones frías y mecánicas. Vean lo que nosotros hemos cantado. Transfórmame, Espíritu de Dios, Ruach de Dios, viento verdadero que da vida. Transfórmame, líbrame de la ambición carnal. Estamos pidiendo que Dios nos libre de ser como es todos los demás, que lo que les interesa es lo de aquí y lo de ahora. Esa es ambición carnal, algo pasajero. Renueva tú mi débil corazón y haz que te ame como debo amar. ¿Qué es lo más que nos falta a todos? Amor a Dios. No amamos a Dios como deberíamos amarlo. No pido sueños, celestial visión, ni roto el velo del misterio ver, ni querubines, ni eternal mansión, solo que limpies, oh Señor, mi ser. Ya no queremos nosotros, y eso quiero aclararlo, porque ya que estoy hablando del Espíritu Santo, yo sé que puede ser una reacción desmedida ante ese desorden espantoso que la gente llama Espíritu Santo y que no es nada más que emociones vanas y a veces hasta diabólicas, cosas que pasan en las iglesias. Entonces yo sé que cuando la gente ve eso, se va al otro extremo y entonces no quiere tener, si eso es el Espíritu Santo, no quiero. Pero existe la obra verdadera del Espíritu, nada de eso fantasioso. ¿Para qué visiones celestiales? Lo que quiero es que, dice, que limpies mi ser. ¿No quiere usted que Dios venga y le limpie? Porque usted sabe que hay partes de su casa espiritual, rincones sucios, oscuros. Y
Dios necesita llegar ahí con su luz, con su Santo Espíritu y limpiar. Hazme sensible a tu dirección. ¿Por qué lo pido? Porque yo sé que no soy sensible, quiero hacer mi voluntad, pero cuando el Espíritu Santo actúa, nos alerta, no, eso no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Si algo que usted no sabe si es la voluntad de Dios o no, solo pregúntese, ¿me ayuda en mi proceso de santificación? ¿Me hace más santo? ¿Me acerca más a Dios? Esa es la voluntad de Dios. De alguna manera lo que usted está decidiendo o pensando le aleja de alguna manera de Cristo. Eso no es la voluntad de Dios. Sensible a tu dirección, quiero vencer el mal con decisión. Calla la duda, la murmuración, dame constancia en la oración. La fe perfecta no es una fe que sin dudas. Hay veces que el enemigo logra meterse y llegan dudas a nuestro corazón. Pero nosotros en el poder del Espíritu podemos decir, cállese duda, porque aquí reina Cristo, Él me salvó, Él me perdonó, yo soy de Él. Y en la iglesia, la murmuración. Porque en vez de seguir el método bíblico, que es, si tengo que resolver algo con mi hermano, pues llamo a mi hermano, y en privado hablamos, y se resuelve el asunto en oración. Pero más fácil es ir y hablar con todos sobre el hermano, o sobre el pastor, o sobre quien sea. Había un método bíblico de hablarlo, no se solucionó. Bueno, entonces mejor con otros, que sean testigos de la conversación. Se solucionó, gloria a Dios. Si no, la iglesia tiene que involucrarse porque así Dios lo dijo, ese es el método. Pero el gran problema es nuestra inconstancia en la oración. Quiero amarte, oh Señor mi Dios. Por eso les decía que esto duele cantarlo. Yo digo, quiero amarte, oh Señor mi Dios. Es cierto. ¿O está usted así tan tranquilito? ¿Piensa usted que ama mucho a Dios? Quiero amarte, oh Señor mi Dios. Mi mente, alma y corazón te doy. Y aquí está el centro de todo, de lo que hoy nosotros, si hemos de aprovechar algo de estas palabras, de esta predicación, si hay algo, y si hay alguna manera, esta es la única. Veo la cruz do Cristo padeció. Usted vive como vive porque no ve a Jesús en la cruz por la fe. No entiende lo que el Hijo de Dios hizo. No aprecia la obra de la cruz. Y ahí se contrista el Espíritu Santo si es que usted lo tiene. Pero el creyente ve la cruz, ve a Jesús derramando su sangre y clamando al Padre diciendo, ¿por qué me has abandonado? Porque ese es el sentimiento más espantoso que cualquiera pudiera experimentar. El abandono de Dios. Y él lo sintió así. Pero se habla de Cristo y de la cruz. Nada pasa en el corazón. No hay sentimientos. No hay eso. Y por eso yo suplico. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Haga Dios lo que tenga que hacer con nosotros. Pero no podemos seguir contentos con esa mediocridad. Y todo está como bajo control. Qué bonito aquí y ya. Dios le hace un llamado personal a usted. Dios, deje de verme a mí, vea lo que hemos leído y piense, ¿qué dijo ese pastor que no es bíblico? Y entonces deséchelo. Todo lo que yo haya dicho que no es bíblico, deséchelo. Pero si he leído la Biblia y se ha aplicado correctamente, ríndase a Cristo y haga lo que dice este cántico. Y me consagro a tu servicio hoy. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, perdónanos, Señor, perdónanos.
Están mal las cosas porque no hay aprecio por lo que tú has hecho por nosotros al enviar a Jesús tu Hijo. Están mal las cosas porque no hay aprecio por el Espíritu Santo que tú enviaste desde el cielo, que es quien nos da luz y vida y nos hace ver al Salvador. Está mal nuestra vida por esa mediocridad a la que nos hemos acostumbrado y pensamos que todo está bien. Envíalo, Señor. Envía tu Espíritu Santo de la manera que tú consideres, porque tú eres el que todo lo sabe. Y pedimos esto con temor y miedo, porque ha de venir lo que haya de venir para despertar a tu iglesia, para que haya verdadero arrepentimiento de pecados ocultos, para que haya arrepentimiento de pecados que la gente considera menores y te ofenden a ti y dañan tu iglesia. Actúa, oh Dios, y que todos aquí podamos decir, ven, que venga mi amado a su huerto. Que venga Cristo y disfrute de su iglesia por la cual Él dio su vida. Transfórmanos, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu. Lo pedimos para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.